El Evangelio, la palabra del Señor dice: el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de esa persona delante del Padre. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te encarezco, esto lo está diciendo el Señor a cada uno de nosotros. Les encarezco que prediquen la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la palabra misma. Con toda paciencia y doctrina, dice. Es un llamado muy grande el que nos hace el Señor a cada uno de nosotros. Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La palabra incontaminada, la palabra que no ha sido rebajada, neutralizada, quitada, agregada, es la palabra pura, la que no necesitamos estudiar, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a las cosas de los hombres. Que vendrán maestros. ¿Cuáles maestros son estos? Los falsos maestros, que nos advierte la palabra de Dios. Como ya vimos antes, hay cerca a 40,000 divisiones de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Es impresionante. El Señor Jesucristo fundó una sola iglesia, pero el hombre se ha encargado de contaminar la palabra, y eso ha sacado lo que conocemos como las sectas. Dice el versículo 5, pero tú, tomemos esta palabra para cada uno de nosotros. Tú, el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Dice: sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El Señor nos está diciendo aquí que cada uno de nosotros tenemos la obligación de llevar la palabra de Dios, que cada uno de nosotros tenemos que cumplir el ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esta parece que fue la última carta que escribió Pablo a Timoteo. Después él fue sacrificado, la Biblia no nos dice cómo, pero parece que el pueblo romano lo mató a él. He peleado la buena batalla. Esto es un ejemplo, necesitamos pelear la buena batalla. La Biblia habla de las armas que usó Pedro, armas espirituales, no carnales. ¿Y contra quién era la batalla? La palabra del Señor nos dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas, contra principados, contra huestes celestiales de maldad en regiones celestes. Nuestra lucha es contra los ejércitos de Satanás, pero tenemos la victoria. El Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros, nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y necesitamos nosotros lo mismo que el apóstol Pablo: pelear la buena batalla. Vienen pruebas, dificultades, tormentas, desiertos en nuestra vida, pero tenemos la victoria. Si ustedes leen el libro, nosotros ganamos, tenemos la victoria, porque el Señor Jesucristo ya nos dio a nosotros la victoria. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esta es una de las coronas que nos menciona la palabra del Señor. La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos amamos aquí la venida del Señor? ¿Qué quiere decir amar la venida? Esperar la venida del Señor en santidad, en obediencia. Eso es amar la venida. No, Señor, estoy en todas estas luchas, venga pronto y me saca de esto, pero viva con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Eso no es amar la venida del Señor. El versículo 9 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Era un servidor del Señor, pero desamparó a este siervo de Dios, viendo milagros, señales, maravillas por medio de Pablo. ¿Y quién era Pablo? Un hombre supremamente ungido. Era tan ungido que aún sus ropas estaban impregnadas de la unción. Lo tocaban a él y la gente quedaba sana. Sin embargo, Demas, un servidor del Señor en un tiempo, se alejó de los caminos de Dios. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos dice
que conservemos nuestra salvación con temor y temblor. Debemos de cuidar la salvación. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Dice la palabra. Dice de Demas, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Lucas, el médico amado, que escribió el Evangelio, que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Todos nosotros somos útiles para el ministerio. Debemos de poner esos dones y talentos en la presencia del Señor. Vamos a ver algunos recursos que el Señor nos da como respaldo cuando nosotros evangelizamos. Primero que todo, ¿qué es evangelizar? Es hablar la palabra de poder, la palabra de Dios. Primero que todo tenemos el respaldo de la palabra. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. La palabra no regresa vacía. El Señor dice que Él está mirando en toda la tierra para que su palabra se cumpla. O sea que lanzamos nosotros la palabra y tiene efecto en la persona que la recibe. Necesitamos hablar la palabra pura, no la palabra contaminada. Segundo, tenemos el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está hablando aquí a la iglesia. El Señor le dijo, vayan al aposento alto, reúnanse allí y allí va a venir el Espíritu Santo. Ya llegó el Espíritu Santo. Yo pasé 10 años de mi vida cristiana pensando que tal vez era hacer el mejor esfuerzo nada más, era la vida cristiana. Pero cuando llegó el Espíritu Santo transformó mi vida totalmente. Cuando yo le invité a mi vida, recibí ese poder de lo alto, sentí más deseos de alabarlo, sentí el gozo del Espíritu, sentí la paz del Espíritu más. Por eso la palabra del Señor nos dice, el Señor dará a su Espíritu a todos los que lo pidamos. Tercero, el testimonio personal. Hay dos clases de testimonio. Primero que todo, nuestro ejemplo. Está la gente viéndonos a nosotros como personas que verdaderamente estamos viviendo el Evangelio. El otro testimonio es, mire lo que el Señor hizo por mí, Él lo puede hacer por usted también. Yo compartí la palabra del Señor con varias personas en las cárceles. En una de ellas, una señora decía, yo era lesbiana y el Señor me sanó de eso. Qué testimonio tan grande cuando va a predicar una persona lesbiana. Hay esperanza. Otro hombre decía en la cárcel, ahí donde ustedes están sentados, ahí hice yo la confesión de fe y el Señor me liberó a mí. Por eso estoy yo hablando la palabra de vida. Nosotros debemos de tener un testimonio siquiera de 3 minutos, de decir, mire lo que era mi vida antes de Jesucristo y mire lo que es mi vida ahora, después de Jesucristo. Yo les voy a hablar un poquito de mi testimonio. Yo conocí la palabra del Señor hace cerca de 35 años, porque a mí me invitaron a una iglesia, pero en realidad no me acuerdo que ahí hubiera hecho yo la oración de salvación. No me acuerdo haber hablado con el pastor, no sentí la presencia del Espíritu Santo, pero hubo inquietud en mí por conocer más las cosas de Dios. Yo pasé un tiempo donde no leía la palabra porque tal vez no pensé que era importante. En ese tiempo me invitaron a mí, a los mormones, fui a varias reuniones. Por no conocer la palabra del Señor, yo estaba abierto a cuanta doctrina. Conocí unas monjas también y una de ellas me dijo, María fue la que convirtió el agua en vino. Y yo le creí. No conocía la palabra del Señor, yo no dije nada. Por eso la palabra del Señor dice, en los postreros tiempos engañarán a muchos. ¿Qué debemos de hacer? Estudiar la palabra de Dios. Estamos en el discipulado, los animo, no se desanimen, hermanos. No necesitamos prepararnos para que cuando vengan esas personas sepamos nosotros cómo contestar las preguntas de acuerdo a la palabra de Dios. Más adelante, yo recuerdo que visité un lugar católico, la Curia, y compré un libro católico. Ellos en una pregunta dicen, nosotros quemamos 70,000 Biblias en la plaza principal de la ciudad principal del país, porque no todo el mundo debe leer la palabra de Dios. 70,000 Biblias quemaron en la plaza más grande de la ciudad más grande de mi país. Eso me turbó a mí, dije, ¿cómo es posible? Ese día el Espíritu Santo llegó a mi vida y desde ese día
hace cerca de 35 años, he estado sirviéndole al Señor. Como Jacob, como David, como otros, hemos tenido bajones, subidas, lo que sea, pero nunca he pensado apartarme de los caminos del Señor. La palabra del Señor dice: más les valiera no haber conocido el Evangelio que conocerlo y apartarse. Yo, en realidad, fui parte de la oración de la primera persona que de mi familia llegó a los caminos de Dios. Ella no nos compartía abiertamente a nosotros la palabra, pero sí me acuerdo que un hermano me dijo: miren lo que me dijo ella, es que leyera la Biblia. Pensamos que está como loca ella, que saca eso. Pero gloria al Señor por la palabra, gloria al Señor por las oraciones. Más adelante, ya en la presencia del Señor, empecé a trabajar en la iglesia, a visitar las cárceles, y gloria al Señor, hasta aquí estoy yo, y espero la venida del Señor con mucha solicitud, porque, hermanos, lo que nos espera a nosotros es muy, muy grande. Ese es, a cortos pasos, el testimonio mío. La palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ella, una hermana mía, conoció el Evangelio, creyó en el Evangelio, y todos nosotros, gran parte de la familia, hemos escuchado el Evangelio. Unos le servimos, otros están en tibieza, otros han escuchado pero se han alejado, pero gran parte de la familia estamos en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si usted es la única persona en su familia que conoce el Evangelio, manténgase firme de la mano de Dios, manténgase firme, porque su familia, la salvación de su familia, puede depender en gran parte de su fidelidad a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a estar hablando con esos familiares que han sido rebeldes a la palabra. Ellos van a venir. Yo confieso que nuestros hijos, nuestros familiares están bajo el pacto de la sangre del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar la palabra pura. Otro de los recursos que tenemos nosotros es el material bíblico. Tenemos libros. Como ella decía, ahora le regalaron una Biblia. Aquí tenemos Biblia, tenemos cantidad de libros del Evangelio de Juan. Una palabra del Señor hace milagros. La palabra del Señor, hermanos, es poderosa, poderosa. Dicen que el país más cristiano del mundo es Corea del Sur, y es posible que sí, allí están las iglesias más grandes del mundo. ¿Y cómo conocieron ellos la palabra del Señor? Era un país tan cerrado a la palabra como lo es ahora Corea del Norte, totalmente ateo, ignorante de la palabra. Allí llegaron unos evangelistas con material bíblico, y ellos en esa época tenían la costumbre de empapelar los cuartos. Ellos mataron a los cristianos que estaban allí, pero empapelaron los cuartos de una casa con la Biblia. Entonces empezaron a leer aquí un poquito allá, y así entró el Evangelio al país más cristiano que conocemos hoy. Allá hay iglesias supremamente grandes. Por eso la palabra del Señor es poder, poder de Dios para salvación. Acostumbrémonos a hablar la palabra del Señor a tiempo y a destiempo, dice la palabra, a tiempo y a destiempo. Cualquier cosa que digamos nosotros relacionada a la palabra del Señor tiene poder. Una vez yo recuerdo que le dije a un hombre, le hablé la palabra, no había mucho tiempo, estaba en su negocio ahí, le hablé la palabra. Lo que me dijo es: yo he escuchado eso antes, me dijo, pero no más, no más. Al poco tiempo lo vi a él y a su familia en una iglesia cristiana. Hermanos, cualquier cosa, Jesucristo les ama, digamos. Hermanos, ese es un mensaje poderoso. El Señor Jesucristo les ama. Un mensaje supremamente poderoso. ¿Por qué? Estamos dándole al Señor la gloria y la honra. El título que es solo de Él, Señor. Señor de señores y Rey de reyes. Les ama. Y ustedes, hermanos, se sorprenderán las respuestas que a veces escucha uno. A mí no me interesa si son musulmanes o lo que sea, yo les digo la palabra. Una señora una vez me decía: estoy contenta de que alguien me ame. Una señora joven, americana. Sorprendente las respuestas que uno recibe, pero lo importante es lanzar la palabra de Dios. No nos avergoncemos del Señor Jesucristo, porque el que se avergüenza de Jesucristo, Él se avergonzará de esas personas delante del Padre. Pero el que lo confiese a Él delante de los hombres, Él lo confesará delante del Padre. También tenemos nosotros el poder de la oración, el poder de la oración. El pastor John Hagee tiene más de 50 años en un ministerio
tremendo usado por el Señor en las naciones del mundo. Ese ministerio ha llevado de Rusia, donde hay que pagar no sé cuántos miles de dólares por cada persona que salga de Rusia, a Israel. Y esa nación ha llevado cantidad de personas, millones de dólares que han ido a Rusia para pagar para que el pueblo judío sea bendecido en su tierra. Y los hermanos Marvin, ustedes escucharon la semana pasada, ustedes escucharon su testimonio. Él estaba en las drogas, rebelde, en el mundo, totalmente sumido en el mundo, en el pecado. Pero su mamá hablaba. Y miren este siervo de Dios ahora testificando. Él es de los que no se avergüenza a sus compañeros, a quien sea, a sus vecinos, allá va a predicar la palabra. Cuando el pastor John Javi se salía de la casa, llegaba tarde, y un día él se fue despacito, yo con una cinta de mamá que no me tanto, y escuchó a la mamá clamándole al Señor por su salvación, clamándole al Señor. A la medianoche, no sé qué hora serían, allí lloraba esta mamá por su hijo. Esa fue la última vez que este hombre le sirvió al mundo. Lleva más de 50 años en el Evangelio. Qué bendición que ha sido. Son pastores muy ungidos, él y su hijo. Gran parte de la familia que está en el ministerio de tiempo completo, y todos lo saben decir el Señor. Por eso no nos cansemos de clamar, porque el Señor escucha. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. Los que viajan, hermanos, en verano ahora yo les aconsejo, vayan, descansen, es importante las vacaciones, pero lleven material bíblico y compartan la palabra de Dios. El Señor pone a nuestro alrededor personas que le compartamos el Evangelio. ¿A cuántos de ellos hemos dejado ir sin conocer la palabra de Dios? Hace poco llegaron a trabajar a mi casa un par de hombres, iban a hacer algunas reparaciones en el sistema de regadío. Y el que menos pensamos nosotros, como ese hombre recibió al Señor con una dedicación, gloria a Dios. No nos cansemos, hermanos, de hablar la palabra. Hagamos tesoros en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Dios nos tiene en este país, en este estado, en esta ciudad, en nuestro vecindario, en nuestra familia, en nuestra iglesia, con un propósito. Aquí nos plantó el Señor. Este país es bendecido de varias maneras. En primer lugar, es bendecido por el apoyo a Israel, financiero y militar. Yo pienso que eso ha detenido mucho el juicio de Dios, porque es mucho el pecado que hay en este país. Aquí este país envía cerca a 130,000 misioneros al año a las naciones del mundo. Gente que está deseando ir a países donde hay toda clase de costumbres, toda clase de creencias satánicas, hechicería, de todo, allá van. También este país envía alimento y dinero para apoyar a muchas naciones del mundo. Muy bien todo eso, pero aquí se ha multiplicado la maldad, se ha multiplicado mucho la maldad. La palabra del Señor dice que Dios nos tomó de las naciones del mundo, en Isaías capítulo 41, y es un pasaje que yo leo al Señor todos los días. Dice la palabra del Señor: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé. Ponga su nombre allí. De tierras lejanas te llamé. Ponga su nombre. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Ponga su nombre allí. Siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, y serán como nada los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, dice, que te toma de la mano derecha y te dice, ponga su nombre allí, no temas, yo te ayudo. Qué bendición tan grande, hermanos. Yo le oro todos los días, pero hermanos, me hace a veces hasta salir lágrimas de gozo, de ver que Dios Todopoderoso me da su poderosa diestra y me tiene de la mano. Qué bendición tan grande, gloria a Dios. Debemos de conocer la palabra para clamar la palabra, para orar la palabra, para bendecir a otros con la palabra. ¿Cuántos leemos la palabra del Señor todos los días? No les voy a decir que levanten la mano, pero si no lo está haciendo,
ahí su vida espiritual está encontrando un impedimento. La palabra del Señor dice que la fe es por el oír, y el oír ¿cómo? Por la palabra de Dios. Vamos a ver los pecados de este país y por qué el Señor nos tiene aquí en este país. Cerca a 4,000 abortos en este país al día, asesinatos de bebés que no han nacido, casi 1.5 millones de abortos al año, cerca de 60 millones de bebés que han sido asesinados en este país. Desde 1973, cuando la Corte Suprema de Justicia, la mayor autoridad moral de este país, dijo que está bien el asesinar a los bebés que no han nacido. 4 de cada 10 embarazos terminan en aborto. Esto es lamentable, hermanos, esto es muy triste. El homosexualismo. Hace poco tiempo habían 17 estados que habían aprobado el matrimonio entre homosexuales. La Corte Suprema de Justicia, donde no hay ningún cristiano, 9 miembros de ellos, ningún cristiano, aprobó el matrimonio homosexual. No solo eso, varios de nuestros países lo han aprobado también. ¡Qué maldición tan grande! ¿Ustedes saben la maldición que viene con eso? Vamos a ir a Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué retribución? El castigo, la disciplina del Señor. Y esto es supremamente fuerte. Vayamos ahora al libro de Judas, es el libro anterior al Apocalipsis, tiene un solo capítulo, y veamos el versículo 7 del libro de Judas, y dice así la palabra del Señor. Pone como ejemplo a Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ir en pos de vicios contra la naturaleza, fueran puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era el mayor pecado allí? Homosexualismo. Esto trae consecuencias a esta nación, el homosexualismo. Está poniendo como ejemplo el juicio a Sodoma y Gomorra para las naciones del mundo. Este no es el peor país que hay de inmoralidad. Hay países como Holanda donde es impresionante la inmoralidad que hay allá. Por eso, este es un pecado que tiene consecuencias. El número de parejas homosexuales creció en 5 años el 20%. Esto es una epidemia, esto es muy triste. Ahora, la pornografía. Vamos a ir a Colosenses 3, 5 y 6. La palabra Señor puede que no diga pornografía, que no diga homosexualismo, pero ahí está implicado eso. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Miren los pecados que nombra aquí: pecado de la carne, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Ahí incluye todo eso, lo que es pornografía, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, cantidad de cosas de esas. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está hablando aquí al pueblo de Dios. Las cartas son para edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tengamos cuidado con esto, marque sus Biblias allá, leamos esto, hermanos, porque inclusive los malos deseos traen la ira de Dios sobre nosotros. Tengamos mucho cuidado con los malos deseos. Si nos hicieron daño y sabemos que les sucedió algo malo a los que nos hicieron daño, oremos por ellos. Y eso es agradable delante de los ojos del Señor. Otro de los pecados de esta nación, la discriminación. La palabra del Señor nos ordena a nosotros amar a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos. Eso es agradable al Señor. Y aquí hay mucha discriminación, aún en las iglesias. Los domingos es, yo creo que el día más segregado que hay. Iglesias de morenos, de hispanos, de orientales. Hermanos, eso no lo habíamos visto en nuestros países. Adicción al oculto. Se está metiendo hechicería, satanismo, toda clase de inmundicia. Y esto ha sido apoyado también por el mal uso del internet y
todos estos medios que tenemos ahora de comunicación. Otro es la codicia, el Dios de este siglo. Dice la palabra del Señor, el Dios de este siglo se el entendimiento de muchos. Mucha gente está cegada por el Dios dinero. Hacer el dinero, si tiene ya el carro que quería, quiero uno mejor, una casa mejor, y siga esclavo del trabajo aunque no tenga tiempo para el Señor. Otro de los pecados de este país es que ha forzado a Israel a repartir tierra. Joel 3:2 dice: yo vendré a cuenta a las naciones que forzan a mi pueblo a repartir la heredad que yo les he dado. Entonces recibe maldición, porque el Señor lo dijo y el Señor lo hace. Pero miremos nosotros a nuestro alrededor qué clase de gente nos rodea. Vamos a ver lo que son las estadísticas del pueblo hispano en esta nación. En este momento somos cerca de 60 millones de hispanos en esta nación. Es la nación que tiene más hispanos después de México. El 43% fue el aumento entre los años 2000 y 2010. En 10 años subió el 43% de la población hispana aquí. Se proyecta que para el año 2050 la población hispana va a ser de 133 millones. Impresionante lo que es el aumento, el crecimiento. En Texas hay cerca a 10 millones de hispanos. En Arlington, cerca a 60,000 hispanos y creciendo día a día. Nosotros llegamos aquí, yo llegué a este país en 1967. Mi deseo era irme a mi país nuevamente en otra situación. Me fui para mi país, pero bueno, en otros países la situación ya cuando uno compara, es que aquí gano en un día lo que allá gano en un mes o lo que sea, ya uno compara, y dije yo me tengo que regresar. Aquí había un hermano ya pues que había sacado sus papeles y lo demás, pues me vine para acá, y aquí está gran parte de mi familia, prácticamente toda mi familia cercana está aquí. Pero tenemos una obligación. El Señor no nos trajo aquí a prosperar nada más. El prosperar es parte de las bendiciones. Nos trajo aquí. La palabra del Señor dice: para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, donde estábamos nosotros, de las tinieblas, a su luz admirable. Para eso nos tiene el Señor aquí. Continuamente está viniendo gente, hermanos, de nuestros países. Hace poco hablaba yo con una señora que conocí, y me decía: yo tengo un hijo que está en una situación tremenda en México, tremenda situación. El muchacho es casado, tiene como 3 hijos, quiere suicidarse, no quiere vivir, está enfermo, de todo. Entonces pude ministrar al muchacho por teléfono, pero necesita ministración. Le trató de sacar los papeles al muchacho, no le dieron los papeles. Pero la señora está aquí y ella pues quiere que hablemos, quiere ser ministrado, lo demás, no conoce el Evangelio, pero la situación para él y su familia es bien difícil. Pero eso no es un caso aislado. Mucha gente viene aquí y el nivel de pobreza entre los hispanos es supremamente alto. En la concentración de hispanos tienen los condados que de este país son los más pobres. No solo pobreza, pero sobre todo, hermanos, pobreza espiritual. Hay mucha gente que no conoce el Evangelio, que se vienen aquí, hermanos, a buscar una vida mejor. Tenemos la obligación de hablar en la palabra de vida. Hablemos la palabra de Dios. Necesitamos prepararnos también para preguntas que nos pueden hacer. ¿Cómo nos preparamos? Estudiando la palabra. Aquí estamos estudiando la palabra del Señor los miércoles, el discipulado los viernes. Estamos aquí reunidos, estamos nosotros en algunas casas también ya. Por eso les digo, adelante, cumplamos nosotros. Miren lo que decía el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Lo importante es terminar la carrera, pero ¿cómo? En santidad. El que persevera hasta el fin será salvo. Hasta el fin. Y hay gente que no persevera hasta el fin. Yo compartí con un siervo de Dios, escuchamos música, hablamos del Señor. Después yo me vine para acá, eso fue en Costa Rica. Pregunté: ¿cómo está el hermano Huber? No, se apartó los caminos del Señor. Llamé en otra oportunidad. El hermano Huber murió. Jovencito murió. Joven. Hermanos, necesitamos perseverar hasta el fin en santidad.
La palabra del Señor nos habla a nosotros, nos dice, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temor. Necesitamos, hermanos, de la mano del Señor seguir adelante, en pruebas y en todo. Todos nosotros tenemos familiares que necesitan la palabra del Señor. El primer ministerio es la familia. Yo creo que ustedes tienen padres, hermanos, hijos que en este momento no reciben al Señor. Si usted siente, pase aquí adelante a clamar por ese familiar, pase al frente. Así como la mamá de este siervo de Dios que escuchamos la semana pasada, Marvin, clamaba por su hijo y hoy está predicando el evangelio a este hombre firme en la mano del Señor. Así, pasemos aquí adelante y vamos a clamar por estos familiares, porque no los queremos ver más de la mano de Satanás, los queremos ver a ellos de la mano del Señor Jesucristo y directamente de la mano de Él al reino de los cielos. Pongamos ante la presencia del Señor clamando por esos familiares. Padre Santo, te damos gracias por tus promesas, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa seremos salvos. Por eso, Señor, en el nombre de Jesucristo, ahora mismo, Señor, ponemos ante tu altar a los hijos rebeldes, Señor, atamos toda rebeldía en ellos, los echamos al abismo, espíritus inmundos de rebeldía. Clamamos la sangre preciosa del Cordero de Dios sobre nuestros hijos. Declaramos que toda rebeldía se va de ellos en el nombre de Jesús. Y declaramos que ellos están bajo el pacto de nuestro amado Señor Jesucristo. Padres que todavía, Señor, no se han acogido a tu llamado, Señor, en el nombre de Jesucristo, ahora mismo los ponemos ante tu altar. Lleve a sus padres, hermanos, hijos, ante el altar de Dios. La mamá del pastor John Javi clamaba por su hijo. Y hoy el Señor está usando a este siervo de Dios y a su familia, hijos, nietos, a toda su parentela. Están sirviéndole al Señor porque una madre que clamaba al Señor, clamaba al Señor. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Aquí hay pueblo tuyo, Señor, clamando en este momento por familiares no convertidos, Señor. Pero sabemos, Señor, que solo tú, Espíritu Santo, convences de pecado, de justicia y de juicio. Allí donde están ellos, Espíritu Santo, redarguye sus corazones, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que toques esa vida, Señor. Que tú, Señor, pongas en ellos arrepentimiento, Señor. Que se vuelvan de sus caminos, que se acojan al llamado. Que ahora mismo, Señor, tu unción poderosa les alcance allí donde están, Señor. Ponen ellos asco por las cosas del mundo, asco por los vicios, asco por la rebeldía, asco por las amistades del mundo, asco por las relaciones del mundo, asco por la amistad con el mundo. Ahora mismo, Espíritu Santo, ministra tu presencia ya. Mira a tu pueblo, Señor. Lleve ante el altar de Dios ahora mismo a esos familiares. Oh Señor, mira a tu pueblo, Señor. Queremos que ellos también sientan lo que nosotros sentimos, Señor. El poder de tu Espíritu, Señor, que ahora mismo llena este lugar, Señor. La gloria del Señor está en este lugar. Aquí se está paseando el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor está restaurando, está escuchando la oración, el clamor del pueblo de Dios. Por eso, Señor, te damos gracias, Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, que tú venciste, porque tú venciste, nosotros vencemos, Señor. Y tú estás a la diestra del Padre, allí intercediendo por nosotros, Señor. Y ahora mismo, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu toque a esos familiares que están en rebeldía. Muchos de ellos han escuchado tu palabra. Muchos de ellos han estado en tus caminos, Señor, pero se han apartado, Señor. Ten misericordia de ellos, ten misericordia de nosotros, Señor, que queremos ver a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, a toda la parentela sirviéndote, Señor. Tócales, Espíritu Santo, allí donde están. Ponen ellos asco por las cosas del mundo, Señor. Y ponen ellos, Señor, tus pensamientos, tus decisiones, Señor. Enamóralos de Jesucristo, enamóralos de Jesucristo, Señor. Oh Jesucristo, paséate en cada hogar de este ministerio, Señor. Restaurando, Señor, lo que necesita ser restaurado, Señor. Sabemos, Señor, que tú escuchas la oración, Señor.
y que todos estos familiares, Señor, que están llevados ante tu altar en este momento, Señor, ellos van a venir a tus caminos y te van a servir, Señor. Lo declaramos, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Declárelo, diga mi familiar y ponga su nombre allí. Te va a servir, Señor. Los vemos levantando manos santas al Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Los vemos predicando tu palabra, testificando de lo que tú haces, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Testificando de cómo tú cambiaste su vida, Señor. Gracias, Padre bendito. A esos hijos rebeldes que se han ido de la casa, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que ahora mismo tu sangre preciosa, Señor, la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, los cubra, Señor. Rociamos esa sangre preciosísima sobre ellos. Y a Satanás le ordenamos: suelte a nuestros hijos, suéltelos, maldito inmundo, suéltelos. Ellos le pertenecen a Jesús de Nazaret. Ordénenle a Satanás, diga: suelte a mi hijo, a mi hija, suelte a mi pariente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nos confiamos en ti, Señor. La oración tiene poder porque lo hacemos en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, Señor, sabemos que un día, Señor, nosotros vamos a estar como familia en el reino de los cielos, Señor. Todos ellos, Señor, en el reino de los cielos, Señor. Gracias, Padre bendito. Confiamos, esperamos en ti, Señor. Esperamos cosas grandes, Señor. Maravillas en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre bendito. Nos vemos por fe, Señor. Nos vemos por fe sirviéndote, Señor. Compartiendo tu palabra, compartiendo el testimonio, Señor. Gracias te damos por cada uno de ellos, porque fue tu voluntad que sean parte de nuestra parentela, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Por eso, Señor, nosotros nos acogemos a ti, porque solo tú, Señor Jesús, tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor, puedes restaurar, Señor, lo que necesita ser restaurado. Solo tú, Señor, puedes traer, Señor, a memoria, Señor, de ellos, el que solo tú, Señor, tienes vida eterna, el que solo tú nos puedes dar vida eterna, Señor. Gracias te damos, Señor. Confiamos en ti, los vemos, Señor, lavados, purificados, emblanquecidos por la sangre preciosísima que tú derramaste en la cruz del Calvario. Los vemos, Señor, gozosos ahora mismo, Señor, por el poder de tu Espíritu en sus vidas. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Démosle gracias al Señor por la salvación de ellos, hermanos. La acción de gracias es un acto de fe, creyendo en el milagro. Gracias, Señor, por mi familiar, y póngale su nombre. Gracias por ellos, Señor, porque ellos van a venir, Señor. Van a venir a tus caminos, Señor. Los vemos emblanquecidos por tu sangre, sirviéndote, Señor. Sirviéndote, Señor. Gracias te damos, Señor, por la esperanza que tenemos, Señor, de que ellos lleguen a tus caminos, Señor. Gracias.